Nos encontramos con Marisol Vanegas, ella es la secretaria de Turismo de Quintana Roo, y con Cuitláhuac Gutiérrez, quien es el director de IATA, la Asociación de Transporte Aéreo, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo en México. Y hoy vamos a platicar sobre cómo se imaginan estos expertos, qué piensan estos expertos respecto a la manera en la que puede volver a funcionar el aeropuerto de Cancún en ese momento que todavía nos parece incierto, pero que llegará y que es el regreso del turismo. Ya estamos viendo en España cómo están preparando la apertura de los hoteles. Yo creo que es un caso que hay que seguir de cerca. Aquí, bueno, está el tema del distanciamiento social, por lo menos hasta mayo. Pero ¿qué nos dicen primero Marisol y después Cuitláhuac sobre qué necesita hacer el aeropuerto de Cancún, el aeropuerto que hasta ahora recibía vuelos de más partes del mundo para poder estar en este momento o para estar listos en el momento del regreso? ¿Qué nos dices, Marisol? Bien, en principio quisiera decirles que estamos hablando de reconectar lo que está abierto. El aeropuerto de Cancún sigue abierto. Estamos ante una situación que tiene que ver con que es la que ha afectado que muchos de los vuelos no estén llegando. Estamos hablando prácticamente de México y de Estados Unidos. En otros países, por supuesto, muchos otros países europeos y sudamericanos, sí tenemos una determinación del cierre de las fronteras o el cierre del tráfico aéreo, y la respuesta tendría que ver primero con un comportamiento del mercado. El mercado determina, y así, si recuerdan los comunicados que nos mandó Internet, etcétera, hace poco, pues depende del mercado, depende de la demanda, pero también depende de los países emisores. Nosotros hemos iniciado un proceso de monitoreos por país, por línea aérea, por mayorista y por cada uno de los estados, en el caso de Estados Unidos, porque cada uno tiene un comportamiento diferente y seguramente estaremos viendo las aperturas escalonadas según como los orígenes van marcando las aperturas y según cómo va despertando la demanda. Ahora, me interesa muchísimo decirles que la demanda puede ser elástica, o sea, depende de muchos factores. Va a estar muy afectada porque hay muchísimo desempleo, por ejemplo, en Estados Unidos, pero es muy importante que no tratemos de incentivar la demanda vía precios. Ese es un comportamiento que se ha hecho en otros momentos y que ha generado una afectación muy grave porque no depende del precio que la gente no esté viajando en este momento. Depende de que no hay la conectividad abierta y que no hay las condiciones para el viaje. Por el otro lado, y que bien lo menciona Carlos, hay una inelasticidad más bien de la oferta. La oferta turística solo existe para eso, o sea, si se pudiera utilizar para otra cosa se reconvertiría, pero como está, solo sirve para eso. En este caso está intacta, el producto está intacto, el servicio y la calidad que nos caracteriza está intacto, por tanto podremos prever que estando el producto, la oferta estando como está, y con la expectativa de abrir, también tenemos muchas expectativas, están muy preparados muchos hoteles y empresas para abrir, seguramente este proceso será rápido. Ese sería mi comentario para empezar. ¿Tú qué nos dices, Cuitláhuac? Claritos. Pues mira, creo que de acuerdo en su mayoría en los comentarios de Marisol, creo que si vemos del lado de la industria, donde claramente hotelería y servicios hay una liga estratégica con nosotros, bueno, es sabido de todos que estamos viviendo la crisis para las aerolíneas más importante en toda su historia, ¿no? Más allá de los atentados del 11 de septiembre, más allá de la crisis de influencia de 2009, las aerolíneas están en un momento realmente complicado, ¿no? Posterior, sí, por una respuesta de los gobiernos a un tema de estrategia sanitaria, ¿no? Tuvimos y tenemos actualmente cierres de fronteras en muchos países en el mundo, prácticamente todos, lo cual nos ha dejado
a la industria aérea con alrededor de 10,000, 12,000 aviones en tierra. Esto en contexto es más de la flota comercial total en los Estados Unidos. ¿Cómo vemos este reinicio? Sin duda lo vemos de la mano de los gobiernos. Es difícil que las aerolíneas hagan esto solos, ¿no? Las aerolíneas es una situación financiera delicada que ya veníamos cruzando desde hace ya algunos años. Esto vino a acelerar y vino realmente a poner una mayor presión en la operación. Esto, como sabes, ¿qué es lo que han estado haciendo alrededor del mundo? Algunos gobiernos han anunciado ayudas importantes al sector a través de diferentes mecanismos como inyección de capital, créditos, condonaciones de impuestos, postergaciones de pagos, servicios y demás. Creo que un poco para iniciar en esta conversación, Carlos, Laura, Marisol, creo que el mensaje aquí es claro. Somos un aliado obviamente estratégico del turismo, destinos particularmente como Cancún, ¿no? El destino y aeropuerto más internacional de México, requieren de una atención inmediata para que podamos ir restaurando poco a poco esta curva de un restarting del mercado, que es lo que vemos hacia adelante, pero necesitamos trabajar de la mano no solo del gobierno federal, sino también de los gobiernos estatales y asociaciones, turismos estatales y demás, propios aeropuertos, grupos aeroportuarios para buscar cómo empezar. Coincido plenamente con Marisol, sin duda esto no es tampoco en esta industria a través de una estrategia necesariamente de tarifas bajas, ¿no? Creo que esto podría ser inviable la operación en un momento como esto, pero sí con una creación de una red estratégica de operación de destinos y rutas y hacia destinos en particular, ¿no? Es como lo veo de inicio, Carlos, Laura. ¿Qué tendrían que hacer las aerolíneas, las autoridades, para tener las garantías necesarias, las garantías sanitarias para que pues el turismo viaje seguro? Estamos viendo ahora como ya algunos hoteles, veíamos el anuncio de Marriott, ¿no? Que van a impulsar ahora medidas sanitarias casi de hospitales en sus hoteles, como los españoles también se están preparando de manera muy especial. ¿Ustedes qué están viendo para los aeropuertos? Sí, si me permiten, me parece que ese será un punto que ya se quede de manera permanente en el sector turístico, garantizar la seguridad no solamente aeroportuaria, sino de todos los servicios y del tema sanitario. Esto va a ser ya de manera permanente. Ya está esa inversión hecha, es decir, ya está la inversión en los aeropuertos, ya está la inversión hecha en la hotelería, en la transportación, en las excursiones. Esa parte es mantenerla y que ya eso forme parte de la cultura permanente. Yo creo que en ese sentido la inversión ya está hecha, que en principio es una inversión pública y es una inversión en aeropuertos, por ejemplo, pero va a servir a todos y se nos va a quedar como parte de nuestro producto. Y lo que creo es que esta alianza que refiere Cuitláhuac, que seguramente tendremos que hacerla con destinos contra destinos, tendrá que buscar que los mecanismos de promoción incorporen el tema de la seguridad sanitaria y que incorporen el concepto de la confianza, recuperar la certeza y la confianza a través de destinos seguros, y que no son solamente dichos, son con hechos. Es decir, con qué mecanismos, con qué elementos se va a encontrar cada consumidor en su viaje que le garantice. Por ejemplo, nosotros empezamos el 15 de mayo una tanda de certificaciones gratuitas en el estado para que se empiecen a preparar las empresas en el modelo de certificación, también en temas sanitarios, para que tengan estos documentos listos. En un mes pueden lograr cumplir con todos los procesos de estas certificaciones, que en principio serán estatales con algunos consultores locales, para dar esta certeza para el consumidor. Pues si nos permiten, vamos a un corte y continuamos con esta plática que está sumamente interesante. Estamos platicando con Marisol Vanegas, la secretaria de Turismo de Quintana Roo, y con Cuitláhuac Gutiérrez, el director de IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, aquí en México. Tú, Cuitláhuac, ¿cómo ves? ¿Qué hay que hacer para competir exitosamente desde el punto de vista de las aerolíneas? Yo incluso he visto
cartas de directores de aerolíneas acercándose con los gobernadores de los estados y diciéndole, oye, el gobierno federal no tiene una respuesta con la que esperaba, ¿ustedes cómo me pueden ayudar? He visto cartas para los directores de los grupos aeroportuarios. ¿Qué está pasando y qué está pasando en el mundo? ¿Y qué esperarías que pase para que México pueda competir con otros destinos que sí le están, como decimos, poniendo la carne en el asador? Sí, Carlitos, creo que en efecto, como comentas, desde esta parte de industria, lo que ha hecho IATA desde hace ya prácticamente 30, 40 días que iniciamos este proceso, 45 días, fue un acercamiento frontal a los gobiernos, a los estados en el mundo, ¿no? Bajo el argumento de, en esto las aerolíneas no podemos salir solos, se requieren apoyos gubernamentales muy importantes en diferentes frentes y diferentes elementos. Sabemos que cada país y cada economía es diferente y lo que hay en Noruega no va a haber en México, no va a haber en Colombia. En la región tenemos ejemplos importantes como Colombia, quien se ha movido mucho en apoyo a la industria, no solo aérea, sino turística, con temas de exenciones fiscales, de reducciones de impuestos y tasas al turismo, con temas de apoyos, aperturas de líneas de crédito. Lo han hecho y otros países en la región también. En el caso de nosotros, mantenemos una comunicación muy abierta con el gobierno, evaluando diferentes ideas. Por el momento hemos obtenido apoyos fundamentales por parte de grupos aeroportuarios como lo han sido OMA, como lo ha sido GAP. Sabemos que no es suficiente, ¿no? En temas de condonaciones, de aterrizajes, despegues, servicios aeroportuarios, que al final es liquidez. Lo que la aerolínea hoy día necesita para caminar y seguir respirando es liquidez y cuidar ese flujo de caja que para una aerolínea no lo tiene para más de 2 a 3 meses, ¿no? Eso es muy importante. Caso de Azur, por ejemplo, desafortunadamente no hemos escuchado nada de Azur, no hemos tenido una respuesta de apoyo. Sabemos que Cancún es su aeropuerto más importante, seguimos en contacto con ellos. Sí creemos que definitivo la vía para seguir adelante y poder ser parte de estos países destinos que vamos a estar luchando por esos turistas que van a empezar a circular y a movilizarse por todo el mundo, a la zona del Caribe, de México, del Pacífico, va a tener que ser a través de ser creativos y buscar incentivos, ¿no? De nuestro lado, como te comentaba, hay líneas que han sido claras con el gobierno y con los grupos aeroportuarios, es costos, reducción de tasas, servicios aeroportuarios, lo que refiere potencialmente hacia adelante a líneas de créditos, apoyos fiscales. Sabemos que esto no todo es sencillo, pero sí estamos tratando de catalogarlo en aquellas medidas que puedan hacerse de una manera sencilla en el corto plazo, que hoy es un ultra corto plazo, prácticamente para ayer, ¿no? Y unas medidas más de corto, mediano plazo, que son hablar no más allá de 2 a 3 semanas. Entonces, sí creemos que debe de venir por ahí, porque eso ayudará a las aerolíneas, que ya hoy día es importante decirlo, están haciendo un esfuerzo importante en una inversión de seguir manteniendo esos aviones en tierra, ¿no? En México el 85% de la flota aérea comercial, al menos hoy día está en tierra, ¿no? Pero más de 85% llegamos a tener. Eso cuesta, las aerolíneas cuesta tener esos aviones parados y eso pega directamente a la liquidez y al flujo de caja, por lo cual esperemos pronto poder ver estos incentivos primero materializados, que podamos ver algo que nos ayude y posteriormente sí con los gobiernos de los estados ser creativos y pensar cómo más podemos hacer a través, creo sí directamente de apoyos que podamos hacer en conjunto y destinar ciertas operaciones para echar a andar un mercado que claramente vemos que lo que viene es una recuperación natural del mercado doméstico poco a poco, quizás hacia finales de año, pero el mercado internacional nos va a costar un poquito más, ¿no? Y regresar a los niveles que veníamos cuando esta crisis inició, va a ser todavía un poco más de paciencia, ¿no? Nosotros estimamos que por ahí de unos 2 años podamos estar nuevamente en niveles globales, ¿no? Hablando en los números que veníamos manejando. México venía cruzando los 100 millones de pasajeros anuales, ¿no? Una cifra que como país la veníamos buscando desde hace mucho tiempo. Hoy nos encontramos en esta situación y bueno, nos va a echar para atrás un poco el esfuerzo que se había dando y toca poder coordinar con gobierno federal, gobiernos estatales, entidades de turismos, el cómo podemos salir juntos de todo esto, ¿no? Se podría, a ver, tú. No, yo un poco en referencia a lo que decía
Marisol, que hay que hacer un gran trabajo de promoción. Y bueno, pues Quintana Roo es afortunado, tienen el CPTQ, pero no lo tienen otros estados. Ya no existe una fórmula de promoción a nivel federal como existía con el CPTM. Y bueno, pues la unión entre los estados, las aerolíneas que juegan un papel fundamental en la conectividad y pues un poco que podría sumarse el resto de la iniciativa privada. ¿Qué están pensando para hacer realmente una promoción efectiva a nivel internacional? Aquí como quiera, yo creo que los mexicanos nos ponemos la camiseta y decimos, bueno, pues vamos a viajar por nuestro país, vamos a apoyar a México para salir adelante, pero con estas miras de traer el turismo extranjero sin el apoyo de una promoción real como se hacía antes, ¿qué están pensando hacer? Bueno, y además del CPTQ, pues tenemos la novedad que habíamos anunciado a principios de año, que es nuestra página de México, caribemexicano.travel, con todo lo que eso representa, porque tiene muchísimas alianzas al interior, etcétera. Me voy a regresar un segundo porque lo que quiero ofrecerle a Cuitláhuac no nada más es hacer una intervención en las necesidades que IATA tiene en nuestro estado, en nuestro aeropuerto y con el gobierno del estado, y establecer un grupo de trabajo con ustedes, con las empresas que tú nos indiques dentro de IATA, y ese grupo de trabajo tenerlo con el gobernador, tenerlo con las instancias de promoción, por supuesto, y con todos los que requieras este grupo de trabajo. Podemos instalarlos esta misma semana si tú lo necesitas. Nosotros nos parece muy importante que lo hagamos, pero quiero decirles algo que es la raíz de los apoyos económicos que toda la industria privada está solicitando. Sabemos que Estados Unidos, las líneas aéreas están a punto de recibir una noticia sobre los apoyos que pueda darles Estados Unidos. En México pues sabemos cómo está este tema a nivel nacional, pero quiero decirles que lo que se pone en la agenda, Cuitláhuac, es algo que OCDE había reportado hace algún tiempo, y era que necesitamos que se registren las actividades comerciales en el lugar donde se presta el bien y servicio. Es decir, nosotros tenemos una intensísima actividad productiva que no se registra en el Estado, que no genera impuestos en el Estado, y que todo ese personal está en alguna parte del mundo y que no refiere ni siquiera IVA y SR para el Estado. Y eso tiene que ver con un asunto que se llama contabilidad internacional, que está empezando a trabajarse a través de OCDE. Se supone que tenemos plazos internacionales para esto que se llama normalización fiscal contable internacional. Esto lo que significa en el fondo es que nosotros podemos apoyar a las empresas que están registradas en el Estado, que paguen su nómina en el Estado, que tengan servicios o que tengan licencias, que contraten sistemas que tengan alguna cuestión legal con el Estado. Pero en el caso de las líneas aéreas, pues tenemos muy poco personal registrado en el Estado. Casi todo tu personal, tripulaciones, todo está en otras partes, y esto nos hace muy difícil que como Estado nosotros podamos ofrecerte algo que te pueda ser útil. Que lo que tenemos a la mano te lo envío, un paquete de incentivos interesante. Ayer se actualizó todas las empresas de más de 1 a 50 empleados, 100% de condonación del impuesto a la nómina. Recuerden que los impuestos estatales en realidad son muy pequeños. Los que realmente les interesan a todas las empresas son federales, bueno, y es otro asunto que ya conocen bastante bien. Te comparto entonces los incentivos fiscales, los paquetes económicos que existen. Seguramente va a estar lejos del tipo de empresas que representas, pero podemos hacer otro tipo de cosas y de gestión a través de este grupo de trabajo, si te parece, y avanzaríamos en eso. Y por supuesto, invitar a una representación de IATA a nuestro trabajo en materia de promoción, a todas las alianzas que tenemos que hacer cualquier cantidad de ejercicios en términos de alianzas. Nos interesa, ya sé que estamos hablando de puro vuelo regular, pero también nos interesa incorporar. Creemos que va a haber un movimiento importante en charteras. Creemos que esto va a suceder en próximos meses. Esto va a ser mucho más inmediato de lo que pensamos. Ya tenemos muchas llamadas de muchas líneas y charteras esperando las aperturas. Creo que
salvando la situación económica de fondo que viven las líneas aéreas, que venía de por sí desde el 19 con bastante quebranto. Creo que lo que tenemos que buscar es cómo generar y garantizar que la actividad productiva se recupere, que la competitividad de los destinos se recupere y con ello el beneficio económico para ambas partes. Por eso si eso les parece, nosotros podemos empezar a trabajar por ahí, Cuitlagua. Y gracias, Laura y para el acercamiento, Carlos, por la intervención. Que es algo que puede establecer un diálogo interesante, ¿no? Por supuesto. Sí, sin duda. Gracias, Marisol. De la misma forma, yo ofrezco el apoyo al equipo, nosotros que está trabajando con los gobiernos en diferentes países, ¿no? Diferentes autoridades. Igual podemos ahí organizar un conference call con alguna brainstorming ideas para ver cómo es que podemos apoyar, ¿no? Y tratar de hacer algo. Pero coincido, tendremos que ser muy creativos. Hay unas líneas claras por parte de las aerolíneas, pero también por la parte de cómo poder capturar todo este tráfico que va a empezar a moverse, pues bueno, sin duda creo que será es un reto interesante que deja toda esta situación, ¿no? Bueno, claro que sí, gracias, Cuitlagua. Y Laura y Carlos, les quiero invitar para que conozcan la nueva estrategia de promoción que se está desarrollando en el CPTQ. Es muy intensa, me encantaría que Darío les pudiera presentar todas las fases en las cuales estamos involucrados, todas las alianzas, todas las reuniones, todo lo que se está haciendo. Pues muchas gracias a Marisol Vanegas y también a Cuitlagua Gutiérrez por haber participado en esta discusión que me parece fue muy interesante. Pues muchas gracias a los dos, gracias a usted que nos está escuchando. Vamos a un corte y regresamos.